Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Bienvenidos a una nueva sesión de conversación de Podcast Fest LATAM 2020, Arriba el Audio. Esta instancia de celebración, ¿no?, al mundo del podcast en particular, pero del audio en general, en donde conversamos con grandes productores de podcast del mundo, y nuestro invitado en esta conversación es Luciano Banchero, periodista argentino y fundador de Posta.fm. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo está la audiencia del Podcast Fest? Gracias por la invitación. Bien, pues todo pasando con el podcast, como decimos acá en Chile. Luciano, en tus propias palabras, ¿qué es Posta? ¿Qué pregunta? Posta, bueno, hay creo que una respuesta personal y una respuesta profesional. Posta es probablemente mi creación más querida en estos años de trabajo en periodismo, en audio, en medios digitales, y la que más ha crecido y ha sido bienvenida por la audiencia. Es un proyecto que creamos con mi socio Diego hace ahora en noviembre 6 años y que no para de crecer y que nos llena de orgullo y que todo el tiempo nos trae cada vez más satisfacciones, y que hoy es también un equipo de alrededor de 10 personas, que para nosotros es insólito porque cuando empezamos éramos nosotros dos solos, y que nos trae muchísima satisfacción personal y profesional. Eso para nosotros, para la audiencia. Posta es una de las productoras de podcast más grandes de Argentina. Desde 2014 venimos produciendo, estamos ya alrededor de las 80 producciones de podcast, y muchas de ellas cuentan con decenas de miles de reproducciones, y una audiencia que crece todo el tiempo. Así que, bueno, eso es Posta, un proyecto de podcast que nació en Argentina y que no para de expandirse. Perfecto, tú eres un hombre de radio, Luciano. Hace 10 años eres conductor de un programa de radio. ¿Cómo surge la idea de fundar un medio específico sobre los podcasts? ¿De dónde viene la idea? De vuelta, hay una respuesta personal y una respuesta profesional. Yo hace casi 10 años que trabajo en Metro, que es una radio muy importante de acá de Argentina, en Buenos Aires. Y cuando empecé en la radio era realmente muy joven y todavía era un joven bastante inexperto. Y la verdad que los trabajos con los que arranqué ahí eran bastante sencillos de presentar música y demás, como una tarea más de locución y de presentación. Y yo tenía ganas de hablar de cosas, tenía ganas de hablar de mis inquietudes, de las cosas que me generan intriga, de las cosas que me generan curiosidad, y compartirlo con una audiencia que, si todo sale bien, iba a venir a escuchar. Y más o menos para esa época, estamos hablando de 2014, empecé mi romance con los podcasts, escuchando, bueno, como mucha gente ese año, el furor de Serial y de encontrar un periodismo narrativo de audio de una calidad altísima y un nivel de storytelling que hasta ese momento nunca había encontrado y nunca había escuchado. Y conocer también al mismo tiempo la idea de las podcast networks, ¿no? Los medios dedicados específicamente a la producción de podcast, que la verdad es que no tenía idea de que algo así podía existir. Y definitivamente no existía en Argentina. Entonces, un poco impulsados por esas ganas mías de empezar a crear podcasts donde compartir mis inquietudes y las cosas que me parecían interesantes, y el amor que sentimos con Diego por el formato, empezamos a trabajar en un proyecto que permitiese expandirlo y hacer que, probablemente de la mano de más producciones, o sea, de más podcasts para escuchar, porque tampoco había tantos, viniese cada vez más gente a escucharlos y contagiar ese entusiasmo. Y bueno, lo que en principio empezó como un proyecto para
para producir contenidos míos, conducidos por mí, terminó mutando a un proyecto en el que hoy dirijo la realización de un montón de formatos en los que yo no participo, o sea, no participo en la voz, participo en el desarrollo de cada uno de los formatos, pero pensando ya en posta como un espacio donde un montón de voces y cabezas puedan tener su espacio para compartir estas ideas, estos intereses, estas inquietudes y estas historias. ¿Fue la respuesta personal, la respuesta profesional o haces una mezcla de las dos? Me perdí con eso. Fue una mezcla de las dos. Fue una mezcla de las dos en este caso, sí. Está bueno, Luciano. Oye, bueno, 6 años, ¿no? En el mundo del podcasting es toda una vida. En general, en el mundo de los medios, 5 años es un periodo donde pasan demasiadas cosas, ¿no? Partiste en posta en un momento en el que Netflix tampoco era tan masivo. Me imagino que durante mucho tiempo, al principio sobre todo, cuando contabas que estabas abriendo una plataforma de podcast, había mucha gente que te preguntaba ¿qué es eso? Esos primeros días, claro, porque además nosotros estamos hablando desde aquí de Sudamérica, ¿no? O sea, los podcasts existen hace mucho tiempo, ¿no? El término viene del iPod, que existe hace muchísimo tiempo. Pero la penetración que hubo en países como Argentina y como Chile no fue tan rápida, obviamente, como la que hubo en Estados Unidos. Entonces, ¿te pasaba que al principio tenías que explicar mucho qué era lo que hacías, que la gente te llenaba de preguntas y que ya ahora, 6 años después, con el paso del tiempo, tú ves algún tipo de consolidación y dices, sí, no, bueno, ahora sí la gente sabe de lo que estoy hablando, o al menos un porcentaje mayor de gente ya sabe de lo que estoy hablando y no hay que evangelizar a todo el mundo explicándole qué es un podcast? Yo siempre digo que con Posta llegamos 10 años tarde y 5 años temprano, porque es verdad que el podcast existe desde 2004 y nosotros empezamos en 2014, 10 años tarde. Pero también es cierto que el gran crecimiento de nuestra audiencia y en nuestra producción empezó a pasar hace un par de años recién. Así que no sé si estuvimos adelantados o atrasados, pero creo que sí, sin dudas acompañamos como la segunda y la tercera ola de escucha de los podcasts. Y la verdad que esos primeros meses y años, te diría, fueron súper desafiantes. Porque había que, digamos, educar y evangelizar no solamente a la audiencia y contarle, compartirle y facilitarle medios de escucha. Pensá también que en ese momento la única la aplicación de podcast más conocida de ese momento era Apple Podcast, que es una aplicación que no todo el mundo usa y que es más tradicional entre las personas que tienen dispositivos con iOS, y en Argentina la verdad es que es un mercado súper chico, está mucho más dominado por Android. Y decirle que usen esa aplicación o decirles que se bajen una aplicación para escuchar podcast era como tipo, no, es mucho trabajo. Así que bueno, un poco empezamos a trabajar en esa educación de contar qué es un podcast a través de la creación de formatos que fuesen interesantes, que valieran la pena, digamos, el esfuerzo de meterse a conocer un medio y un formato que la audiencia tal vez no había probado hasta ese momento. Nosotros nos pusimos la misión de no hacer podcast para la gente que ya venía escuchando podcast, o no exclusivamente para ellos, porque nosotros tranquilamente podríamos haber dicho, nos quedamos con el nicho que hay, le hablamos solamente a esta gente que ya sabe qué es y que no hay que explicarle nada, y nos mandamos. Pero nuestro objetivo desde el primer momento, y creo que continúa siendo una de nuestras banderas, es que alguien que decide darle una oportunidad a los podcasts se encuentre con un podcast de posta y diga, esto está bueno, voy a seguir escuchando y voy a escuchar más. Esa es un poco nuestra tarea, que nuestros podcasts puedan ser el primer podcast que escuchan un montón de personas. Y además de hacer ese trabajo con los oyentes, hubo que hacerlo con las marcas. El modelo de negocio de Posta tiene que ver, por un lado, con el auspicio de los contenidos que producimos, para lo cual hay que contarle a las marcas sobre las particularidades del formato, después de cada uno de los formatos que producimos y de qué manera se diferencia ese auspicio de auspicios que pueden hacer en la radio, en la tele, en el diario, en medios digitales. ¿Por qué tengo que poner plata en tu podcast y este mismo presupuesto puedo hacer un montón de ads en Facebook? Bueno, nada, no es lo mismo. Y además nosotros producimos mucho contenido de marca. O sea, contenido para terceros, para marcas, medios y plataformas que también quieren hacer sus podcasts. Y un montón de veces hubo que vender
por qué hay que hacer qué es un podcast, por qué tienen que hacer un podcast y por qué lo tienen que hacer con nosotros. Así que la verdad que la tarea fue dura, fue complicada, pero por suerte somos gente muy insistente y en algunos casos muy persuasiva. Así que por suerte es lo que nos ha permitido también crecer, sostenernos, mantenernos y continuar donde estamos hoy y seguir posicionándonos. Pero sí, te mentiría si te dijera que no fue mucho trabajo. Bueno, ya que estamos en eso, entremos en el tema del financiamiento, ¿no? Que es un tema clave en la industria de las plataformas de medios de comunicación en general. Desde mi punto de vista, los desarrolladores de podcast en general hemos tenido que aprender a mantener otro tipo de vínculos con los anunciantes, porque se trata de eso, ¿no? Hace ya varios años empezó a entrar el concepto del branded content, que era algo que no existía ni en los 90 ni en la primera mitad de este siglo tampoco, de lo que llevamos vivido. Y todo el mundo empezó a hablar del branded content. Y lo que pasaba era que los medios masivos, o la mayoría de los medios masivos, no ofrecía un espacio más o menos conveniente para las marcas para hablar de sus contenidos. Lo que ocurría siempre giraba en torno a la experiencia del auspicio o del, bueno, yo te vendo tantos segundos o tantos centímetros, ¿no? En el caso de lo escrito, para que tú des tu mensaje publicitario. Pero en el fondo las marcas quieren participar de otras formas, ¿no? Tú recién nos estabas contando el punto de vista de Posta para lograrlo. Y de hecho yo me fijé que en el quiénes somos de Posta inmediatamente aparece tocado el tema de los anunciantes y de cómo trabajar en conjunto. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Ves que de repente hay una conciencia en las marcas y hay gente que te toca la puerta diciendo, oye, sí, no, el podcast, yo sé que es lo que necesito, tú ayúdame a hacerlo porque yo ya estoy convencido de que necesito hacer un podcast? ¿Tienes que salir a cazar tú? ¿O tienes que trabajar, por ejemplo, no sé, en conjunto con agencias de publicidad? En conjunto con agencias de medios, porque obviamente me imagino la agencia de publicidad, la producción de podcast también es un diferencial creativo importante, ¿no? ¿Cuáles son tus partners en este sistema de finalmente ir a demostrar y a mostrar que el podcast es una plataforma imbatible para transmitir contenidos vinculados al mundo de las marcas? Nosotros en Posta hemos sido extraordinariamente afortunados. Ya inmediatamente, cuando lanzamos Posta en noviembre de 2014, encontramos a las primeras marcas con las que hicimos tanto auspicio como branded content, aunque todavía era algo muy nuevo y difícil de explicar y de medir. Por eso digo, también creo que nuestra pasión es bastante contagiosa. Nosotros vamos a una reunión y hacemos el show del podcast. O sea, nosotros vamos a contarle a la gente por qué los podcasts están buenísimos y tratar de encontrar believers. Y eso lo hacemos desde el día uno, porque por suerte además nuestro entusiasmo no solo bajó, sino que continúa creciendo. Con respecto a cómo fue ese trabajo, bueno, en línea con lo que me preguntabas antes, creo que el último año y medio, 2 años, las marcas empezaron a entender o bien el valor que tiene el podcast como vehículo de contenido, o bien escucharon hablar de podcast en alguna publicación, o vieron que alguien de la competencia o algún aliado hizo un podcast y les resultó interesante, o tal vez no querían quedarse afuera de algo que consideran nuevo. Nos hemos encontrado con todos esos casos, con gente que vino con un nivel clarísimo de qué es lo que querían contar y qué es lo que querían hacer, y habiendo investigado todos los formatos posibles y encuentros en los que no tuvimos que explicar nada. Y después hay marcas en las que hay que empezar desde cero y está bien, porque nosotros estamos también para eso. El servicio que ofrece Posta es desde el comienzo hasta la publicación y la comunicación del contenido, de parte de la instancia inicial, tiene que ver con convertir esas ganas que tiene el partner de hacer algo en este formato en un formato concreto, pasar la instancia de esas ganas o de alguna idea inicial en hacer realidad el podcast.
Y, y en ese camino hemos trabajado tanto con clientes directamente, como con agencias de medios, como con agencias de publicidad. Con los tres casos y está como bastante repartido en nuestra experiencia. Y la enorme mayoría de las veces se acercaron a nosotros. Pero tampoco te puedo decir que es que vienen a nosotros y mágicamente todo se resuelve, sino que tenemos como te decía, tenemos un equipo grande que incluye personas dedicadas específicamente a trabajar este vínculo con los clientes, personas dedicadas a hacer propuestas creativas para podcast de marca, personas equipos que armamos ad hoc para cada proyecto, que incluyen la conducción, la producción, el guión, el diseño de sonido, todo garantizando que tenga el estándar de calidad por el que las marcas vienen a buscar a posta. Y hemos trabajado con todo tipo de clientes, con marcas de primer nivel como Coca-Cola, Uber, Microsoft, Mercado Libre, Samsung, de Argentina, Cablevisión Flow, Cinemark Hoyts, a nivel internacional, medios como HBO, National Geographic, a nivel local, medios mainstream como La Nación y medios más pequeños como Anfibia, Chequeado, Redacción, partners de coproducción como Spotify Studios, con quienes hemos ya realizado 7 podcasts que estamos haciendo más en lo que queda del año y el año que viene. Ahora también estamos trabajando junto a Warner Media. Es realmente un catálogo de marcas soñado. Y lo mejor de todo, no es solamente que se hayan acercado a nosotros, sino que una vez que vienen y empiezan a trabajar con nosotros, quieren hacer más. Entonces creo que eso es lo que más dice sobre el trabajo que hacemos en posta, que no es que son marcas que vienen a probar a ver qué onda esto de los podcasts y después pasan a hacer cosas en TikTok o en Twitch o en lo que sea que esté de moda en ese momento. Les gusta lo que hacemos, les gusta el formato, tienen una buena respuesta de la audiencia y quieren hacer más. Bueno, Spotify, por cierto, ha hecho mucho porque el mundo del podcast se expanda, ¿no? Y se masifique. Sobre todo enlazando con lo que contabas primero del mundo Apple, ¿no? Que a lo mejor allá no entraba tan fuerte, pero Spotify una vez que entra hace absolutamente masivo el mundo. Además, Spotify entró con mucha fuerza. Uh-huh. Tiene que ver también con que hay una moda de por medio. Lo anunciaste también en parte de tu respuesta. Está trendy el mundo del podcast. Está como de moda, pero más allá de la moda, a mí me parece que los anunciantes pueden encontrar en un podcast cosas que no están en otras plataformas, que no están en otros medios. Aquí, ¿cuál te parece que es la clave que puede encontrar un auspiciador en un podcast que probablemente ninguna otra plataforma le pueda entregar? Uh-huh. Hay algunas respuestas comunes a eso que tienen que ver con, por ejemplo, con lo íntimo del formato y la posibilidad de meterte en la cabeza de la audiencia directamente. O sea, real, de manera literal, estás hablando la caja de resonancia que es el cráneo de la persona a la que le estás compartiendo tu mensaje. Creo que otro atractivo pasa por lo específico de los contenidos, la posibilidad de maridar una marca o un producto con un contenido que habla de un tópico determinado a una audiencia específica que además elige escuchar ese podcast. No es que se lo encuentra haciendo zapping. Es una audiencia que está cautiva, que está fidelizada, que responde de manera positiva a las cosas que escucha. Pero por otro lado, me parece que hay algo más contextual que sobre todo lo vimos en el último año y en estos 7 meses de pandemia, que es que el podcast es un espacio que de alguna manera funciona como un refugio. Y es un refugio ante la sobreestimulación audiovisual a la que estamos sometidos y bombardeados constantemente. Entonces, es imposible escaparle a las pantallas durante el día. Estamos todo el día en un Zoom o viendo cosas en Netflix o viendo y publicando en nuestras redes sociales. Y el podcast es un espacio de descanso de las pantallas. Y como productores tenemos la posibilidad de contar historias y presentarle formatos a la gente en
en un espacio donde no entran las pantallas, donde no entra Netflix, las redes, ni el diario, ni nada, en espacios como yendo de un lugar al otro, en casa, lavando los platos, dándonos una ducha, haciendo ejercicio, que suelen ser como los momentos más citados de escucha de podcast. Y creo que al tener el podcast ese alcance potencial, las marcas y los medios empiezan a verlo como no solo un formato nuevo, sino como un lugar nuevo, un espacio nuevo. Y en eso me parece que no tiene competencia posible. Tal vez me decís la radio, pero incluso la radio es distinto. O sea, es otra cosa. La radio está como, y te lo digo trabajando en radio, o sea, la radio a veces como que queda de fondo, ¿viste? Como que uno busca la compañía, sentirse acompañado. Y a veces en ese sentirte acompañado solamente necesitas que alguien quede hablando atrás y no prestarle mucha atención a lo que está diciendo. Y los oyentes de podcast son oyentes atentos, que le prestan atención a todo lo que estás diciendo, y que requiere de una escucha 100% activa. La gente busca el podcast, se suscribe al podcast, se descarga el podcast y lo escucha. O sea, son un montón de pasos para llegar al contenido. Entonces, es una audiencia que está comprometida, como decía, que está fidelizada. Es una audiencia que presta atención. Así que me parece que es, por eso resulta súper valioso para los auspiciantes. Sí, o sea, nada mejor que alguien que te ponga atención a lo que estás hablando, no hay duda de eso. Me encantó ese concepto de entrar al cráneo también que nombraste. Y es muy cierto, y también a lo mejor explica por qué hay tanta industria vinculada al mundo del cine o de lo visual que está produciendo muy buenos podcasts. De hecho, me nombraste tú Cinehoids, ¿cierto? Y nosotros acá en Santiago también hemos producido muchos podcasts vinculados al mundo de las películas. Quizá la creatividad ahí se expande de otras maneras y uno logra ver sin tener que ver nada, ¿no? Solo imaginando, y a lo mejor eso es una cosa muy mágica y muy valiosa en la industria creativa. Por ahí leí algo muy interesante en una reseña tuya, en donde aparecía Posta definido como una radio on demand. Me causó mucha curiosidad ese término. Radio on demand, quizá tenga que ver con eso, aunque obviamente, como tú dices, las responsabilidades de la radio son otras, ¿no? La razón de ser de la radio quizá es otra. Es otro tipo de información, es otro tipo de forma de enfrentarse al contenido, pero de alguna manera somos hermanos, ¿no? Porque celebramos lo mismo y de alguna manera entramos al corazón de la gente por el audio. ¿Eso de Radio On Demand surge de ustedes o los etiquetan, o alguien los etiqueta así al tratar de descifrar qué es lo que es el mundo del podcast? Uh-huh. Mira, tiene que ver con que Posta fue mutando desde el comienzo como marca y fue cambiando la forma en la que nos presentamos. Como te decía al comienzo, en esos primeros meses y años era muy difícil explicarle a una persona qué era un podcast y cómo tenía que escucharlo. Por eso nuestro primer eslogan era Radio del Futuro. Y yo como persona que venía de la radio todavía tenía mucho que aprender del mundo del podcast. Lo de Radio On Demand también es 100% nuestro y es así como nos presentábamos en ese momento. Pero creo que en estos 6 años aprendimos mucho y tuvimos un montón de experiencias que hoy nos permiten entender que el trabajo de radio y el trabajo de podcast, si bien tienen el audio como denominador común, no están tan emparentados como en principio parece y como pensábamos al comienzo. Sí, definitivamente están vinculados, hay un montón de puntos en común. Pero también nos dimos cuenta de que parte de la tarea de posicionar el podcast y validarlo como medio, con personalidad, con impronta, con legitimidad, era separándolo de la radio. Porque si no quedaba como apenas un complemento. Y yo creo que el podcast tiene como un lugar para sostenerse en sí mismo sin depender de la definición de pariente radial. Así que hoy, sobre todo que la gente entiende mejor qué es un podcast, nos hemos separado un poco de los vínculos con la radio. De todos modos, el vínculo entre radio y podcast es claro. De hecho, creo que es muy notable cuando vemos la cantidad de radios que hay produciendo contenidos de podcast. Son cada vez más y realmente está buenísimo que vean que hay una audiencia ahí para explorar, más allá de los que consumen
radio en vivo y de manera lineal. Pero también nos pareció un poco confuso, porque al mismo tiempo que se empezó a expandir la escucha del podcast, también se empezó a expandir la escucha de radio on demand. Empezaron a aparecer plataformas que simplificaban la escucha de radio en otros horarios, y decir que nuestros podcasts eran radio on demand hacía como un poco confusa la definición, porque son programas de radio enlatados que puedo escuchar después, y no. Entonces ahí preferimos como corrernos un poco de la descripción de radio on demand y del lema de Radio del Futuro, que si hoy ves el logo de Posta, en vez de abajo decir Radio del Futuro, dice podcasts. No podría ser más claro. Oye, bueno, uno de los paradigmas que ha cambiado mucho también es el concepto de lo masivo en estos últimos 10 años. Históricamente siempre se tendía a apelar a la masividad de alguna manera para ir por ciertos presupuestos publicitarios, ¿no? Las marcas grandes como que se supone que tenían que estar en lo masivo, y uno que viene del mundo de la radio siempre escuchó también que, no, por ejemplo, la televisión es algo muy masivo, pero las radios son de nicho, y ahí entraba la palabra del nicho, y imagínate que el podcast, si la radio es de nicho, el podcast sí que debe ser el super nicho, pero ahora yo tengo la impresión de que ese paradigma cambió definitivamente. Yo no sé si alguien podría decir que, no sé, YouTube o que Netflix son de nicho específico, porque uno encuentra todo tipo de contenido. En el fondo, el público que podría disfrutar de un contenido que está en Netflix o en Posta o en emisor podcasting es muy amplio, independiente que adentro uno puede encontrar cosas de nicho, ¿no? En ese sentido, me he fijado que ustedes tienen podcasts, no sé, sobre temas muy masivos y al mismo tiempo también sobre temas muy específicos, qué sé yo, el orgasmo femenino o la cannabis, ¿no? ¿Cuál es la línea editorial de un medio como Posta en ese sentido? O sea, ¿le hablas a cierto público o finalmente cabe, que es más o menos lo que estoy tratando de plantear, todo el público dentro de Posta y ahí dentro tú te mueves? La línea editorial de Posta es sorprender y descolocar a la audiencia. Descolocar a la audiencia. Creo que hay una oportunidad muy grande, no solo para Posta ni para las productoras de podcast en general, sino para cualquier emprendimiento de contenidos que quiera plantearse como alternativa a lo mainstream. Creo que hay una oportunidad y te diría una responsabilidad de pensar qué cosas nuevas le puedo ofrecer a la audiencia que la audiencia no tiene en este momento. Y eso fue un poco lo que siempre guió a Posta. Recién mencionabas los podcasts de cine y los podcasts de series, que son un tópico súper popular. Puedes encontrar un montón de podcasts de cine y series si son tus pasiones, y después tenés podcasts de cosas súper específicas. Si te gusta el viejo Hollywood, puedes escuchar You Must Remember This. Si te gustan Star Wars, Harry Potter y Marvel y Game of Thrones, te puedes escuchar Binge Mode. Si te gusta Game of Thrones, puedes escuchar el podcast que hacemos nosotros. Si te gusta Star Wars, puedes escuchar el podcast que hacemos nosotros. Pero siempre tratamos de buscarle un ángulo que lo diferencie. Por ejemplo, hoy tras noche nuestro podcast de cine está hecho para una audiencia que no quiere ver las mismas películas que están en todos lados y por lo tanto no quiere escuchar el mismo podcast que ya se hace en todos lados. Y recién mencionabas el caso de Porro y Acabar, que son nuestros podcasts narrativos sobre la cultura canábica y el orgasmo femenino. Tranquilamente y te podés encontrar con otros formatos que tratan estos tópicos, pero no lo hacen de la manera que lo hacemos nosotros. Por un lado, por la forma en la que están presentados. O sea, producir Porro y producir Acabar es un trabajo monumental de producción. Y yo creo que eso la audiencia lo valora. Y sí, porque estábamos hablando de nichos, si bien podemos decir que son contenidos muy específicos que le hablan a una audiencia que tiene inquietudes puntuales, también es cierto que me parece que hay mucha más gente, y esto fue una sorpresa para nosotros también, hay mucha más gente interesada en estos temas que la que imaginamos. De hecho, Porro y Acabar son dos de nuestros podcasts más escuchados este año. Entonces, y son podcasts que tienen cientos de miles de reproducciones. Es alucinante. Entonces, creo que es importante encontrar cosas nuevas para compartir con la audiencia, ya sea en las temáticas, ya sea en las voces que pones a conducir esos contenidos, ya sea en los formatos en los que presentas esos contenidos.
A mí me encantan los podcasts de conversación, pero no todo tiene por qué ser una conversación. Y todo eso hace al paquete total que es el producto. Y creo que la audiencia se va construyendo. A veces pensás que le vas a hablar a 300 personas y le terminás hablando a 300.000. Es realmente sorprendente y creo que así como nos gusta sorprender a la audiencia, los primeros que nos sorprendemos somos nosotros. Pero sí, la posibilidad de hablarle a audiencias específicas es para nosotros sin duda es una de las cosas que más nos enamoran del podcast. Recién me comentabas que era una gran producción o un gran esfuerzo de producción, ¿no? Tener que realizar ciertos podcasts. Ahí hemos vivido una evolución gigantesca en el último tiempo, ¿no? En un principio mucha gente piensa que simplemente hacer un podcast, y que puede ser en algunos casos, ¿no? Es sentarse frente a un micrófono y hablar sin muchas pretensiones, incluso sin un conocimiento tan específico sobre algún tema con el fin de entretener y ya está, eso es un podcast. Pero escuchando lo que hay en posta y escuchando muchos podcasts que realmente son interesantes que hay alrededor de todo el mundo, uno se da cuenta de que ha habido un nivel de profesionalización gigantesco en los últimos años. A usted supongo que también le ha tocado vivir eso, ¿no? Desde ya, igual yo quiero aclarar también que no pienso que todos los podcasts tengan que ser profesionales o sofisticados, y de ninguna manera pienso que tienen que ser todos narrativos. Sí pienso que como personas que comunicamos, yo soy una persona que tiene formación en comunicación y que está obsesionada con esta forma de pensar. El tema de la responsabilidad que te decía. Yo, si no sé que tengo algo para aportar, no abro la boca. Si no sé que puedo hacer el mejor podcast posible sobre lo que quiero hacer, no lo intento. Y creo que eso es algo que nos tiene que guiar a todos, desde la persona más amateur a la persona más profesional. Después son cuestiones de qué micrófono tenés, dónde grabás, si tenés a alguien que te produce, alguien que te edita, si lo podés monetizar o no. Hay algunas cosas que hacen a la profesionalización técnica y estructural y otras que hacen a la profesionalización del contenido. Y creo que la más importante en principio es la del contenido. Hay que hacer buen podcast, hay que hacer buen contenido. Hay que mostrar que es un formato válido y en el que hay cosas interesantes para decir y para escuchar. Y de vuelta, esta es una de las cosas que aprendimos haciendo. Yo hoy escucho algunas de las primeras cosas que hicimos y son literalmente inescuchables. Algunas están tan mal grabadas que no se entiende lo que estamos diciendo. Pero sin esos primeros podcasts no podríamos estar haciendo los que estamos hoy. No es que nosotros nacimos con una Biblia abajo del brazo y dijimos, toma, este es el método posta y esta es la manera en la que vamos a hacer podcast. No. O sea, el primer año lo hicimos de una manera. El segundo aprendimos de ese primer año y lo hicimos de otra. El tercero aprendimos de los 2 primeros años combinados y lo hicimos de otra manera. Y tuvimos la suerte de que eso fue acompañado de un proceso en el que hubo un montón de factores que no tienen que ver con el trabajo de posta directamente. O sea, algunos sí. Me gusta pensar que hay más gente escuchando podcast por los podcasts que hacemos nosotros, pero también hay cosas que no dependen de nosotros, como por ejemplo, qué sé yo, Spotify, entrando a posicionarse como una plataforma de audio y no solamente de música y haciendo el podcast protagonista. O sea, no, un cosito que dice podcast. No, el podcast es protagonista. Es una plataforma de música y de podcast. Y si no sabes qué es un podcast, escucha esto. Y si querés hacer un podcast, te damos estas herramientas. La verdad que el trabajo te puede gustar o no, pero es un trabajo muy a conciencia para que todo el mundo sepa que es un podcast. Y si querés hacer un podcast, tengas la facilidad de hacerlo. Y si querés escuchar un podcast, sea muy fácil también. Y eso hizo que haya mucha más audiencia, que la audiencia crezca. Y nosotros por suerte estábamos listos para dar más contenidos, porque a medida que hay más audiencia, hay más gente demandando contenido, tipo, vos me gustó este podcast y ahora que escucho, y tenés que ponerte a producir más. Es así. Así que sí, es todo aprendizaje, experiencia y crecimiento. El tema de la profesionalización creo que tiene que ver, como te digo, con varias instancias. Para mí, si querés hacer un podcast porque tenés ganas de hacerlo, está perfecto y no necesitas ni siquiera pensar en no voy a hacer un plan de negocios y voy a conseguir. Empecé a hacerlo, o sea, hacelo, construí la audiencia y después hacé ese plan. Pero
Pero bueno, sí es cierto que el ambiente se ha profesionalizado mucho y que estamos viendo cosas muy sofisticadas que a nosotros particularmente nos inspiran a hacer cosas cada vez mejores. Cuando veo las cosas que producen o competidores o empresas de podcast de afuera, digo, es espectacular. Yo quiero hacer algo como esto o quiero hacer algo mejor. Es realmente estimulante. Es un gran momento para escuchar podcast y para hacer podcast. Cierto, un gran momento para escuchar y hacer podcast. Y a lo mejor la profesionalización tiene que ver con eso, ¿no? Con que todo, todo va empujando a que el desarrollo se vaya dando cada vez con más color, con más creatividad y con más trabajo y, como decís tú, con más sorpresa. ¿Sí? Al final, eh, el objetivo de sorprender, el objetivo de estar a la altura de lo que las audiencias requieren, seguramente es un gran impulsor del mundo del podcast, donde además con un poco de ingenio se pueden cubrir montones de cosas técnicas. De hecho, no se necesita gran cosa técnica para hacer un podcast. Uh-huh. Ni siquiera sé, por ejemplo, estoy hablando contigo, ni siquiera sé si Posta tenga las grandes oficinas, o sea, una empresa absolutamente moderna que se desarrolle en el mundo virtual. ¿Cómo es en ese sentido, Posta? Esa es una muy buena pregunta y muy para este momento. Te voy a contar algo que no sé si lo vas a tomar como gracioso o trágico, y es que nosotros firmamos nuestra oficina el día anterior a que se decrete el aislamiento en Argentina. Literalmente la noche anterior. Pero bueno, así que nosotros técnicamente tenemos nuestra oficina, pero nosotros pensábamos en que en nuestra oficina íbamos a armar unos estudios increíbles e íbamos a recibir clientes todo el tiempo, y hoy es un espacio en el que vamos cada tanto a trabajar tranquilos. Pero en este momento no están en uso, pero bueno, esta circunstancia en algún momento va a pasar. Y las oficinas van a seguir estando ahí. Por otro lado, también aprendimos algo muy importante en estos meses, y es que somos una operación absolutamente flexible y adaptable hasta a la peor y más inesperada de las circunstancias, como es en este caso. O sea, mi estudio en este momento es acá te estoy hablando te estoy escuchando con mis Audio-Ténica y te estoy hablando con mi Yeti Blue. Y acá, en esta habitación en mi casa, hago el programa de radio también y grabo los podcasts y se escucha bien. O sea, se escucha razonable. Perfecto. No suena como un estudio, obvio, pero digo, se escucha bien. Y estamos grabando en Zencastr, y Zencastr es nuestro mejor amigo y el que nos salvó la cuarentena. Entonces hemos empezado a utilizar y a utilizar algunas herramientas que nos permitieron hacer que toda nuestra operación pueda ser remota. Y te hablo no solamente de las grabaciones, porque en Posta tenemos reuniones todo el tiempo, entre las distintas partes del equipo con clientes, de nosotros con clientes, y tenemos que estar todo el tiempo comunicados. Hoy nuestra oficina es Slack, atendemos en Google Meet y grabamos en Zencastr. ¿Viste? Es así, y eso es Posta. Pero nunca produjimos tanto como en este momento. Nunca creció tanto nuestra cartera de clientes como en este periodo. O nunca hubo tanto interés, incluso en las alianzas que finalmente no se concretan, hay un interés que antes era mucho menor, y nunca hubo tanta gente escuchando. Entonces, creo que va a haber muchos aprendizajes para sacar de este contexto. Y ojalá, bueno, en algún momento podamos darles la bienvenida en nuestras oficinas y vengan a conocer nuestros estudios y digan, wow, no puedo creer. pero bueno, nada, por el momento esto es lo que es. Buenísimo. Y es un montón. Oye, bueno, excelente, pues al final quizá de eso se trata la modernidad, ¿no? Y encontrar un formato tan flexible y tan noble como el mundo del podcasting. ¿Cómo se ha desarrollado el tema en la industria argentina? Supongo que en estos 6 años le ha tocado ver si se han multiplicado el número de competidores, no solo la audiencia, sino ¿has visto que han entrado muchos otros actores en el mundo del podcasting como para decir, sí, no, esto viene creciendo o esto se viene grande? ¿Cómo ves el desarrollo del mercado desde que partiste a pensando, no sé, unos 5 años más? ¿Te parece que puede ser realmente un mercado saturado de competidores y de actores dando vuelta?
No estoy seguro de si saturado. Creo que sí es un mercado floreciente y que cada vez va a ser más rico. Me parece que todavía estamos lejos de la saturación. Hay algo que es cierto y es que como contenido y como productores de contenido competimos por la atención de una audiencia que cada vez tiene más opciones de cosas para consumir, incluso dentro de, hablando solamente de los podcasts y no incluyendo, no sé, cosas que hay en YouTube, en Twitch, en TikTok y en Instagram y en las plataformas de streaming, ni hablar. Definitivamente hay cada vez más, digamos, competencia o gente con la que compartimos el ecosistema, gente que incluso viene de otros medios, como, no sé, creadores de contenido de YouTube o de Instagram que se encontraron fascinados por el podcast y decidieron darle una oportunidad. Los 3 o 4 youtubers más grandes de Argentina hoy tienen sus podcasts también. Y tienen números de escuchas zarpados también en estas plataformas. También viene de la mano de algunos medios que empiezan a expandir su oferta de contenido en formato podcast. Como te decía, nosotros trabajamos inicialmente con La Nación en el lanzamiento de sus producciones para escuchar, y hoy tienen una oferta de contenido gigantesco, muy variada e interesante, que es igual parte de la marca que el diario, que es lo que con lo que arrancaron hace un siglo, el canal de televisión, el portal, obviamente, los contenidos que hacen para redes sociales. Es una pata más de eso. Y vemos, bueno, a nosotros se nos acercan también todo tipo de medios, canales de televisión, plataformas, o sea, todo tipo de medios que ya producen otras cosas, porque les interesa el formato y empiezan a buscar posibilidades para explorarlo. Yo creo que todo el tiempo, que cada vez más y todo el tiempo vamos a ver cómo se trasladan esas audiencias y empiezan a convivir. Después hay gente que tipo tiene su podcast y ya, y no tiene otra cosa, pero digo, creo que el crecimiento realmente importante va a venir de dos lugares. Por un lado, el impulso que le den las plataformas, y acá hablo de Spotify, por supuesto, pero también Deezer, Amazon Music y demás streamings de música, que hoy, o sea, esto no es que estoy haciendo una media predicción, pero no va a quedar un solo streaming de música que sea solamente de música. Y están todos yendo atrás de Spotify. Spotify, que es el más grande, dijo, ahora somos una plataforma de música y podcast, y todo lo demás vinieron y dijeron, nosotros también. Y está buenísimo, está perfecto, me parece fantástico. ¿Qué más queremos nosotros como productores de contenido? Que sea cada vez más accesible este contenido para que la gente lo escuche. Así que eso por un lado, el impulso que le van a dar las plataformas y el cruce de audiencias que va a haber, gente que sigue te lo resumo así nomás en YouTube y viene a escuchar gente enojada, que es su podcast, o que sigue a Ramita de Bajoneando por ahí en su canal de YouTube y viene a escuchar su podcast El Futuro. O sea, va a haber esos cruces de audiencia permanentemente. Y después, bueno, nada, también están también las grandes estrellas de otros medios ya más consolidadas, o las estrellas, digamos, legacy de la tele, el cine, la radio, la gráfica y demás, que encuentran que el podcast es un espacio espectacular para producir por todas las razones que ya hablamos antes. Luciano Banchero, fundador de Posta.fm, no nos podemos ir sin que nos recomiendes algo que escuchar en tu propia plataforma. Ya hablamos de Porro, ya hablamos de Acabar. ¿Qué le recomendarías al público chileno? Así como métanse a Posta.fm a escuchar ¿qué? La guinda de la torta. Qué buena pregunta. No, igual no puedo no recomendar Porro y Acabar, porque son realmente dos de las producciones de las que estamos más orgullosos. Así que sin duda eso, pero me gustaría sumar dos más que son muy diferentes entre sí, pero tienen sin dudas el sello de Posta en esto que te contaba de buscar otra manera de contar las cosas. Uno es Hoy Tras Noche, nuestro podcast de cine. Creo que cualquier persona curiosa de qué hay para ver se puede encontrar con un podcast en el que van a nutrir su curiosidad
con un montón de cosas sorprendentes y la voz de nuestros conductores, que son probablemente la razón por la que este podcast es tan querido. Y por otro lado, Esto Pasó Posta, que es nuestro podcast diario de noticias. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo también en construir un perfil periodístico y en pensar cómo tienen que ser los contenidos de periodismo con nuestra marca. Pues nosotros hicimos producciones periodísticas, como te decía, con La Nación, con Anfibia, con Chequeado, con Reacción, con Vice, pero hasta ahora nunca habíamos producido un podcast periodístico con nuestra marca. Elegimos el formato daily, elegimos que sea un daily narrativo, elegimos que sea un formato diario narrativo que explique las noticias, que no solamente te las cuente, sino que le hable directamente a nuestra audiencia, que es una audiencia joven y diversa, cómo afectan potencialmente su vida estas noticias y por qué es importante tener claridad sobre lo que está pasando. Y son 10 minutos al final del día para escuchar y entender. De eso se trata. Así que nada, les hago la invitación y la recomendación. Me encantaría que lo escuchen. No solo eso, sino que nos pasen su feedback. Me pone muy contento hablar con ustedes y hacer este intercambio cultural. Chile además es el hogar de Las Raras, que es mi podcast favorito. Así que me pone muy, muy contento este momento. Y bueno, nada, les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, Luciano, muchas gracias a ti por participar de esta instancia que hemos dado a llamar el Podcast Fest Latam 2020. Arriba el audio. Arriba Así el que, audio. arriba posta.fm. De corazón te deseamos que cierres de muy buena forma este año 2020, que tenga un gran año 2021 y a ver si el próximo año, ya en una situación menos pandémica, logramos finalmente conocernos en persona y organizar esta gran epopeya de celebración del mundo del podcast con un evento con todas las de la ley. Así que un abrazo, Luciano, y muchas gracias por participar. Ojalá podamos vernos pronto y bueno, mientras tanto nos escuchamos. Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest Latam 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran.